Hola a todos. Les doy la bienvenida a nuestra capacitación de manejo de materias primas. Soy Diana Carolina Vanegas, ingeniera de alimentos, y tenemos hoy un video de alimentos ingeniería. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el objetivo de hoy. Es reducir los riesgos de contaminación y otros peligros de inocuidad en la manipulación de las materias primas. Esto es esencial para nuestro negocio, sea cual sea que tenga que ver con la industria de alimentos, ya sea de restaurantes, ya sea de producción, en fábricas. Bueno, entonces vamos a ver varias definiciones en el desarrollo de esta capacitación. Una es materias primas. ¿Qué son las materias primas? Producto en proceso. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el producto en proceso? Manejo de materias primas vivas y frescas, como por ejemplo las frutas, las verduras, hortalizas. ¿Qué es cadena de frío? Y otras condiciones de almacenamiento. Bueno, entonces vamos a ver qué son las materias primas. Esto se refiere a todos los ingredientes que se utilizan en la producción de alimentos y bebidas. Estos alimentos deben cumplir con estrictas normas de calidad y seguridad alimentaria para garantizar que los productos finales sean seguros para el consumo humano. Por ejemplo, en materias primas tenemos frutas y verduras, bueno, también tenemos cárnicos, quesos, alimentos congelados o refrigerados, alimentos secos, harinas, alimentos deshidratados, tostados, liofilizados, alimentos procesados que ya vienen con algún tipo de proceso y que vamos a utilizar durante veamos esto. Miremos que las materias primas son productos que vienen de proveedor, ¿sí? Deben tener una fecha de vencimiento y un lote. Entonces, por ejemplo, los quesos tajados deben venir con sus etiquetas que tengan incluso el lote, la fecha de vencimiento y otras características que vamos a ver ahorita. Las pulpas de fruta, los jamones, la leche que viene ya empacada, todo lo que viene ya empacado desde el proveedor debe tener unas características en su etiqueta. En el caso de las frutas frescas, no se necesita esa etiqueta porque precisamente son frescas, ya sean verduras también, por ejemplo. Entonces, ¿qué características tienen que tener? Bueno, ese lote y la fecha de vencimiento, recuerden que el lote es un número que se le da a cada bache de producto, en el caso de que sean por baches o de acuerdo a la industria, como ellos lo procesen, le ponen un número que no necesariamente es la fecha de elaboración, pero sí es un número que va a servir para que nosotros podamos reconocer ese producto y que ellos puedan reconocer cuáles fueron las características de ese producto. Entonces, si a mí me llegó con algún defecto, por ejemplo, entonces yo puedo llamar a mi proveedor y decirle, mire, este lote de producto que me llegó está, qué sé yo, está más cocido, está con un color diferente al de siempre, sabe raro, características que veamos que no son normales, podemos revisar cuál es el lote, llamar a nuestro proveedor y decirle cuál fue la característica de eso. Él lo que debe hacer es con su trazabilidad, revisar con este código, revisar qué pasó hacia atrás, ya sea por formatos o por otras características que le da ese número para saber qué fue exactamente lo que ocurrió y darnos una respuesta, y obviamente hacer las modificaciones que tenga que hacer. Entonces, ese siempre debe venir las materias primas con lote y con esa fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento debe ser la real del producto, porque si no, yo no voy a saber exactamente cuánto va a durarme en almacenamiento. ¿Listo? Si son frutas frescas y no tienen etiqueta, deben lavarse y desinfectarse para almacenarse. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque pueden venir contaminadas, pueden traer plagas. Entonces, en lo posible, debe lavarse y desinfectarse. ¿Cómo lavar y desinfectarlas? Pues hay bastantes productos que se utilizan para esto, especiales para frutas y verduras, que me ayudan a almacenarlas perfectamente. En algunos casos no se deben lavar
para almacenar, sino que solamente se lavan ya para utilizar. Eso depende de cada una de las características de los productos y lo pueden preguntar con sus proveedores de confianza, los proveedores de jabones y desinfectantes. Bueno, también debemos asegurarnos de que el proveedor cumple con inocuidad. Entonces, debemos visitar eventualmente al proveedor para verificar que cumpla con las condiciones de inocuidad en sus instalaciones. En Colombia tenemos una ley que se llama Resolución 2674, en la que se establecen todas las características que deben tener las plantas de procesamiento de alimentos o los establecimientos de procesamiento de alimentos. Entonces, mmm, es muy útil guiarnos por esta resolución como mínimo para verificar las características de producción. Perfecto. Entonces, vamos tenemos el queso tajado, tenemos las pulpas de fruta, en muchos casos vienen las unidades marcadas. Tenemos también, por ejemplo, la salsa de piña. Tenemos también otros alimentos, bueno, la fruta fresca, hay pasteles que vienen ya crudos, que vienen congelados. También está, por ejemplo, la leche que viene ya etiquetada, como les había contado. En el caso de que la leche, y me voy a devolver un poco, en el caso de que la leche no venga, no venga de esta manera, sino que yo sea, por ejemplo, una planta procesadora de lácteos y traiga la leche directamente del productor, recuerden que siempre deben pasteurizarla. Entonces, pero sí debemos tener una trazabilidad, es decir, una vez me llega esa leche, yo debo darle un código para saber de dónde llegó la leche. Entonces, siempre la trazabilidad es esencial para poder conocer las características iniciales del producto, incluso desde nuestro proveedor. ¿Listo? Entonces, materias primas, cuando están vivas y frescas. Entonces, hay una cosa importantísima que voy a dar un brochazo muy rápido de esto, que se llama la respiración de las frutas. ¿Por qué lo hablaba de vivas y frescas? Porque resulta que las frutas y las verduras, cuando no están procesadas, están vivas. Ellas continúan un proceso de maduración, por lo tanto están vivas, ellas respiran. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá, ingresa oxígeno, ¿cierto? Ingresa oxígeno o es decir, o respira oxígeno, y ella en esa respiración, de esa respiración resulta dióxido de carbono, también resulta agua, pero hay algo esencial que resulta de esa respiración de las frutas y las verduras y es el etileno. El etileno es el responsable de la maduración de las frutas, básicamente, a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, cuando una fruta y una verdura empieza a respirar, normalmente va cambiando su color para llegar a una fruta madurada. Esto depende de muchas cosas. Hay frutas climatéricas, hay frutas no climatéricas. Las frutas climatéricas son las que maduran o cambian su color durante el tiempo, ¿listo? Mientras que las no climatéricas son las que no cambian su color después de cosechadas. Entonces, por ejemplo, los bananos que vemos acá son climatéricos. Ustedes compran un banano, lo pueden comprar verde y a medida que pasa el tiempo, él se va poniendo de color amarillo y luego incluso va teniendo sus pecas negras y puede llegar a verse totalmente negro. Esta es la evolución de una fruta climatérica, pero cuando una frutas no climatéricas, cuando desde la cosecha ya se quedó ese color. Entonces, por ejemplo, las naranjas, los cítricos, cuando se cosechan, por ejemplo, verdes, nunca van a cambiar de color. Una fresa, por ejemplo, si yo coseché la fresa y estaba mitad verde, mitad roja, ella nunca va a cambiar su color. Entonces, esto del etileno es para las frutas climatéricas, en realidad pues todas generan un etileno, lo que pasa es que en las climatéricas les cambia el color. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es el etileno
Si este etileno se mantiene muy cerca de ellas, por ejemplo, si yo cojo unas naranjas y las meto dentro de una bolsa que no permite que respire o que salga ese etileno al ambiente, entonces se va a quedar adentro de la bolsa y va a hacer que se aumente esa tasa de respiración de la fruta y va a madurarse mucho más rápido. Por eso es que yo, cuando llega la materia prima, debo retirar esa fruta de la bolsa, dejarla respirar, que entre oxígeno, que la temperatura del lugar esté fresca para que él pueda, para que no sea tan rápida su maduración. O, por el contrario, si yo necesito que se madure rápido, puedo encerrar un poco la fruta para que este etileno produzca esa maduración un poco más rápida. Entonces, esto con frutas y verduras. Ahora vamos a ver algo que se llama el producto en proceso. El producto en proceso son productos que se procesan parcialmente en nuestro centro de proceso y que se destinarán o almacenarán por un tiempo determinado para agregarlos a otro proceso nuestro. ¿Listo? No se vende, no sale de nuestro centro de producción. En industria se llama producto en proceso PP. En restaurantes se llama mise en place. Entonces son todas esas salsas que se preparan antes, todos esos frutas, bueno, o algunos procesos que son simplemente de corte, porcionamiento y luego almacenamiento en refrigeración, en congelación, para después ser utilizados ya en cocción. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de producto en proceso, por ejemplo, los zumos de fruta que son exprimidos para guardar y luego usar poco a poco. Hay frutas que se pican y se congelan en el mismo punto de venta para después ser procesadas. Salsas preparadas en el punto de venta o en el lugar donde, o en el centro de producción. Pollos desmechados, jugos ya preparados y almacenados. Eso es producto en proceso. ¿Cuáles son las características de calidad de ese producto en proceso? Debo ponerle una fecha de vencimiento. Entonces, tengo que medir el tiempo de duración de ese producto en proceso para realmente saber cuánto me va a durar. Ojo porque la inocuidad sí afecta y la temperatura de almacenamiento. Entonces, la inocuidad que yo tuve en el momento de procesar va a afectar en la vida útil de ese producto. Por eso es que tengo que tener siempre muy presente la limpieza y desinfección de manos, de superficies y todos los ambientes para que realmente tenga una vida útil buena o digamos larga mi producto o relativamente larga. ¿Listo? Y obviamente que la temperatura de almacenamiento también influye. Ya ahora vamos a ver esto. Vamos a tener cuidado con las temperaturas de riesgo y el tiempo de exposición a esas temperaturas de riesgo. Entonces, si por ejemplo yo voy a procesar un arroz, entonces hago la cocción del arroz y yo lo dejo enfriar a temperatura ambiente, eso va a afectar en la vida útil de mi producto. Yo debo bajar temperatura rápidamente, porque si no, entonces estoy dejando un tiempo en temperatura de riesgo que va a reducir la vida útil del producto. Entonces, también está la inocuidad del proceso, como les decía, que esto siempre va a cambiar la vida útil, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces, vamos a hablar ahora sí del frío, cadena de frío. ¿Qué es eso? Es mantener la temperatura de un alimento a la misma temperatura a la que fue procesado hasta su uso. Eso es cadena de frío. Entonces, también vamos a ver cuáles son las temperaturas de frío. Entonces tenemos la refrigeración, que es entre 2 y 6 grados centígrados hoy por ley, que es 4 grados centígrados más o menos 2. Esto significa que es de 2 a 6 grados centígrados. Tenemos también la congelación, que debe ser por debajo de 0 grados centígrados. Es todo lo que esté por debajo de 0 grados centígrados. La temperatura ambiente es más o menos entre 10 y 35 grados centígrados, que debe estar por fuera de la nevera. Esto es temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llega la materia prima?
Esto es, por ejemplo, la imagen unas frutas, perdón, unas verduras picadas ultra congeladas. Listo, si me llegan a -10, debo mantener a -10. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo las compré ultra congeladas, son un producto que, pues, que está sueltico, que está congelado, pero está sueltico. Cuando yo lo compré o cuando me llegó al centro de producción y yo lo dejo por fuera del congelador y lo vuelvo a congelar, miren lo que ocurre. En la imagen se apelmaza, ya se descongeló y ya volvió, entonces van a romperse las células con la molécula de agua y esto va a hacer que quede esta, quede de esta forma apelmazado. Y resulta que cuando vamos a descongelar la fruta o el alimento, miren la diferencia, la que no ha perdido cadena de frío, miren cómo se ve en la izquierda, cómo se ve al descongelarse. Cuando yo no dejé que perdiera esa cadena de frío, se ve sueltico, se ve perfecto, se ve casi como cuando estaba fresco antes de que lo congelaran en el proceso de nuestro proveedor. Pero cuando yo dejo que se produzca esto que vimos acá, que descongelé y volví a congelar, miren cómo se ve. Como ya las moléculas de agua, que son unas estrellitas, rompieron las células, les di tiempo para que rompieran las células, pues la fruta perdió esa cadena de frío y miren cómo quedó. Permití que se congelara lentamente. Esto es porque en el inicial que vimos, esto se hizo con un proceso que se llama ultracongelación. Eso es una operación en proceso. Esto no significa que sea ultracongelar, no significa que sea muy frío, significa que es una operación en proceso que hace que la velocidad de congelación sea muy rápida, no permitiendo que la molécula de agua se forme como estrella, sino que se quede rápidamente congelado y eso es la diferencia. Por eso es que si yo lo saco y pierde la cadena de frío, pues me va a pasar esto que está en la imagen de la derecha. Ahora, lo más importante, recuerden, es que cuando, cuando yo les conté hace unos minutos que cuando yo cocino algo, cocino un arroz, por ejemplo, y lo dejo que se enfríe a temperatura ambiente, creyendo que se va a vinagrar si lo meto a la nevera, esto es un mito urbano, tengan en cuenta que vamos a permitir que esté en estas temperaturas de riesgo que son entre 5 y 65 grados centígrados. Cuando permitimos que eso pase, las bacterias empiezan a reproducirse. Esta es la temperatura perfecta para que las bacterias se reproduzcan. Es entre 5 y 65 grados. Por eso lo que tenemos que hacer es hacer un choque térmico. Preparamos el arroz y rápidamente, si no podemos meterlo al refrigerador, porque puede ser que se dañe el refrigerador, porque estoy calentando el resto de cosas que están alrededor, porque esto sí puede pasar y estamos dañando incluso el refrigerador si lo llegamos a hacer. Entonces, sometámoslo rápidamente a un baño María en el que tengamos hielo por debajo con agua fría y hacemos todo el proceso para que se vaya enfriando rápidamente, lo más rápido posible, para que no dure mucho tiempo en estas temperaturas de riesgo que son entre 5 y 65 grados. Esto es, a grandes rasgos, el manejo que debemos darle a las materias primas. Recuerda, tus materias primas son la base de tu negocio. Hay que cuidarlas muchísimo, así como a los proveedores. Hay que revisar bien de dónde provienen estas materias primas. Muchas gracias y bienvenidos siempre a todas nuestras capacitaciones de alimentos e ingeniería.